Hola amigos, nuevamente aquí su amigo Rafael. En este video que seguramente va a ser especial porque no voy a tocar específicamente nada relativo a lo que está sucediendo en relación a los juicios contra la luz del mundo y su poderoso líder, Nason Joaquín, sino en este video me gustaría contarles un poco de mí y contarles el por qué hago estos videos. Para eso primero tengo que contarles que soy sobreviviente de un abuso sexual en mi infancia. Y bueno, sufrí mucho, mi infancia fue muy difícil, al igual que la pubertad y la adolescencia, pero siempre enfoqué mi mente hacia los estudios y siempre recibí halagos de mis profesores y distinciones porque me esforzaba mucho y todo mi pensamiento siempre estaba en estudiar, en crecer, en progresar, pero el fluir de la vida como lo vivían los demás niños o adolescentes, la felicidad natural que ellos tenían, yo no la tenía, estaba ausente en mí. Y a medida que fueron pasando los años, esa sensación permanente y continua de angustia se transformó en algo natural, sin que yo me diera cuenta. Así fueron pasando los años hasta que llegué a la universidad. Una vez que llegué a la universidad, conocí mucha gente y también en ese lapso, entre los 20 y los 30 años, se generó mi ruptura con la luz del mundo. Fue cuando yo salí y ya había conocido mucha gente que tenía una apertura mental que nos permitía hacer la reflexión, el diálogo profundo, la toma de conciencia y el permitirnos reflexionar o eh, cuestionar nuestras propias creencias o las creencias de los demás y hacer uso del racionamiento propio, lo que nos permite crecer y evolucionar como personas. Esa siempre con esa premisa. Y así fueron mis amigos en ese entonces, mis amigos mucho más grandes que yo, con experiencia de la vida, y de los cuales siempre admiré y sentí identificación en muchos aspectos. Yo a ellos los aprecio mucho, son regalos de Dios que me ha dado en el transcurso de los años y siempre vi en ellos también lo más importante que es la humildad. Bien, sin embargo, los años iban pasando y descubrí que la vida yo de alguna manera no había entendido la vida o habían muchas cuestiones que no eran o no estaba bien. Hasta que un día, respecto de esto, de uno de mis amigos, una amiga, eh, ya grande de edad, que para mí ha sido de gran apoyo emocional, y ella desde su experiencia y la confianza que me brindó, yo pude desahogar esas angustias. Y yo ya tenía 39 años. Y entonces le dije lo que me había pasado en la infancia y fue la primera persona a la cual le conté que me había sucedido esto de abusos sexuales en la infancia, que siempre lo había negado o trataba de alejarme de ese recuerdo y de esa angustia, pero yo sentía que, no sé, que ya no encontraba de alguna manera eh, un cambio o algo, o que algo faltaba en mi vida y que no estaba resuelto y no sabía lo que era. Cuando le expuse esto, tuvimos una charla muy profunda y me recomendó hacer terapia con un profesional médico de la salud. Y bueno, justo también uno de mis clientes me recomendó un médico que es especialista en estos temas y ese médico es una persona muy dulce, especialista en tratar personas mayores que han vivido abuso sexual en la infancia. Y, y ha representado a la Argentina ante la ONU en informes que se han hecho para América Latina. Tuve la suerte de que un cliente me hablara de él, me lo recomendara, me pasara el celular, el número de celular. Le escribí, coordiné una cita para verlo en su consultorio.
Y entonces este médico me dijo, mira, Rafael, en realidad cuando pasan estos daños en los menores de edad o en los adolescentes, el daño es tan grande y es como si a una persona le hubieran arrancado un brazo, le hubieran cortado un brazo. Es un trauma que queda de por vida y genera un daño enorme en las personas. Lo peor que le puede pasar a un ser humano, me dijo así, es haber vivido un abuso sexual en la infancia o es haber pasado por una guerra, haber estado en una guerra. Son los daños más grandes que se generan en el cerebro. Por otro lado, me dijo, el daño que se genera a nivel de trauma en el cerebro es terrible y es de alguna manera, es algo que siempre va a estar presente. La calidad de vida de la persona va a mejorar en la medida de que esté primero que nada bendecido y rodeado de afectos, de personas que te quieran de verdad, a las cuales puedas confiar, a personas que te escuchen y personas que crean en ti y que estén contigo. Me refiero estén contigo a estas personitas que forman parte de mi audiencia y son sobrevivientes también de abusos sexuales en la infancia y adolescencia. Entonces, la calidad de vida mejora también si uno cambia el pensamiento, uno tiene otra actitud sobre la vida y la necesidad también de cumplir un tratamiento con el médico, con el terapeuta, con el psicólogo, y entonces era fundamental encararlo. Para mí fue sumamente difícil escuchar esto, pero seguí yendo al médico y no sabía qué hacer en relación a este tema, pero también decía que yo me decía a mí mismo, no puede ser tanta casualidad que rápido cuando yo tomo la decisión de un tratamiento, se me crucen estas personas rápidamente en mi vida para cambiar mi vida. Y entonces detecté que me pasaban cosas raras en relación a mis vínculos. Me refiero a emociones que me despertaban, emociones de angustia, algunas cuestiones externas, disparadoras que me hacían revivir la angustia de un nivel muy profundo y que a veces yo podía sortear y otras veces no lo podía, y lo que me generaba angustia por horas o muchos días. Entonces, al tomar conciencia de ello, dije, no, voy a hacer un tratamiento con este profesional de la salud para poder salir adelante y entender en la vida o si existe otro lado sobre la vida. Y entonces, apoyándome en mi fe en Dios, en mis esperanzas y en que siempre que hagamos cosas buenas, siempre que procuremos el bien y lo que hagamos sea con el objetivo de ayudar al otro, de ayudarse a uno mismo y de ayudar a otro, y siempre con ese pensamiento y encomendándome a Dios, tomé la decisión de hacer un tratamiento con este médico. Y eso me cambió absolutamente la vida. Y a los 39 años descubrí por primera vez lo que era la felicidad, lo que era ser feliz, fluir en el diálogo, fluir en los vínculos con las demás personas, y me cambió la vida 180 grados. Y fue algo increíble y no sabía que existían esas emociones, no sabía que existían las emociones a la hora de amar a alguien. Descubrí lo grandioso que es amar a alguien de verdad y que te amen, las emociones internas que te generan. Yo jamás había vivido esas experiencias, ni en la niñez ni en la adolescencia, porque simplemente yo me escapaba, me huía, sentía miedos, no podía manejar los vínculos y vivía en un mundo que había hecho yo para mí en mi mente, y donde era todo más que nada racional y no emocional. Y entonces, cuando descubrí el poder de la emoción bien encaminada, empecé a decir, esta es la vida que yo quiero, esta es la vida que yo quiero sentir y fluir, y este es el regalo de Dios que tiene para nosotros. Estas son las herramientas y estas son las emociones que tenemos derecho a vivir. Y es esta la felicidad que también nos merecemos cuando hacemos las cosas bien o cuando nos replanteamos constantemente cómo ir mejorando en la vida.
porque todos somos seres humanos y todos cometemos errores. Mañana, si, no sé, si tengo a mi mascota y la maltrato, yo digo, no, esto lo tengo que cambiar, o sea, o maltrato a mis hermanos, o ir y pedir perdón. Siempre tenemos algo que tenemos que cambiar o recapacitar. Si alguien te está diciendo que no comete errores y es perfecto, intachable y puro, te está mintiendo. Porque todos estamos aquí en la Tierra para evolucionar y crecer, y de ese gran ejemplo nos dejó Cristo en la muestra de las virtudes que fluían de él. Esto lo digo porque sé que la mayoría de mi audiencia son cristianos, entonces un gran ejemplo fue Jesús, que hacía fluir de sí mismo todas las virtudes a través de la conquista y del crecimiento. Ese es el ejemplo a seguir, eso es lo que tenemos que imitar. O al menos así yo lo entiendo y lo veo, de que esa conquista de la virtud tiene que ser un trabajo día a día. Que me cambió la vida completamente, me hice muy amigo de mi terapeuta, y entonces empecé a, a cambiar mucho la actitud, porque sentí la necesidad de poder hablar y poder gritar mi verdad y de lo que me había sucedido, y decir basta a esto, basta a este atropello. Mi agresor fue uno de mis hermanos, y ese hermano mío seguía de alguna manera vinculado conmigo a través bueno, me visitaba él con su esposa, me visitaban, y siempre tenía una cuestión psicológica de atropello para conmigo, y yo no me daba cuenta y lo había naturalizado, ya sea por siempre trataba de humillarme en función de que yo no tenía un auto 0 kilómetros, por ejemplo, que hoy lo tengo y estoy muy agradecido con Dios. Tengo un muy lindo auto y lo disfruto mucho porque me encanta viajar, y lo he comprado con mucho esfuerzo. Pero mi hermano en ese momento me decía, nunca vas a tener un auto, te conviene andar en taxi, nunca te vas a poder comprar una casa, un departamento. Y me agredía, yo no entendía. Yo hoy que me siento de pie, luego de hacer ese tratamiento con mi profesional de la salud, hoy me siento de pie y digo, qué barbaridad que me haya dicho eso. Qué locura, ¿en qué mente cabe? Pero esto, ¿por qué lo cuento? Porque esas personas que abusan sexualmente, una vez que ya creciste y ya sos físicamente una persona grande, ya no te abusan sexualmente, pero sí te abusan a través de la cuestión psicológica y emocional, ya sea desde el punto de vista de lo financiero, de lo económico. Siempre van a tener esa frase de envidia y de bronca, porque el hecho de la acción de un abuso sexual implica ver al otro como un objeto que me pertenece cuando lo quiero tener y después lo descarto. Y entonces implica un acto de violencia hacia el otro. Esa violencia evoluciona hacia lo psicológico, emocional y lo verbal. Entonces, yo pude expresar qué era lo que me había pasado, y decirle a mi familia, me pasó esto y fue tal persona. También pude de alguna manera decirle a esta persona que por qué había hecho esto, nunca hubo una disculpa, y que para mí, yo tomaba la decisión de que esa persona moría en mi vida para mí en ese instante. Y bueno, corté totalmente vínculo con esta persona, y para mí fue muy sanador, porque ¿para qué quiero tener personas que procuren dañarme si no es físicamente, es psicológicamente? Esto lo cuento porque, si bien es algo muy personal, lo cuento porque son las características que tienen los agresores sexuales, los abusadores sexuales. Siempre se va a mantener toda la cuestión de atropello hacia las víctimas o hacia las demás personas que los rodean. Este tipo de personas suelen ser violentos con sus vínculos familiares, con sus esposas, con sus hijos, con el entorno que manejan a su alrededor. Son personas violentas y déspotas. Bien, entonces todo esto de poder hablarlo, decirlo públicamente, y por más que se haya cortado o se haya de alguna manera quebrado estos vínculos y dentro de la familia, es sanador, porque son personas que realmente hacen daño, son agresores, y la justicia dirá en qué lugar deben estar.
Perfecto. Yo pienso hoy, si miro retrospectivamente y veo esto, yo entiendo muchas cosas de el poder hablar y el poder decir y la fuerza que te da, la verdad, la fuerza que te da el poder hablarlo, el poder decirlo, el decir lo que te pasó, el poder expresarlo y abiertamente y delante de los demás, lo sanador que es para la esencia de la vida de uno, lo sanador que es a nivel emocional para uno. Y entonces esto es fundamental, porque son temas además tabú, es decir, que no lo hablamos con nuestras familias, con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, compañeros de trabajo, con nuestros hijos. Son temas que no hablamos y es un tema que sucede, que ocurre en la sociedad y hay que hablarlo. Cada uno, por supuesto, en el nivel de lenguaje que corresponde, dependiendo de la edad de las demás personas o de la persona con la cual vamos a hablar. Bien, 1 de cada 5 niños es víctima de abuso sexual. 1 de cada 5 niños es víctima de abuso sexual. Esto es muy grave. Es muy grave porque quedan muchos niños silenciados. Y ese daño, ese trauma en el cerebro les afectará de por vida. ¿Pueden llevar una buena vida? Sí. Pero ¿qué se necesita? Se necesita primero que nada, cuanto antes recurran a un profesional de la salud que trate estos temas, que tengan una especialidad en tratar estos temas. Por otro lado, es necesario que estés rodeado de personas que sientan un amor real y verdadero por esa persona que es sobreviviente de un abuso sexual. Personas que te escuchen, que estén contigo y te crean lo que estás diciendo. Entonces, es todos esos años en los cuales está el tema de la aceptación de que esto que me pasó no es natural. Esto que me pasó no es una bendición, esto que me pasó es algo aberrante y me siento sucio porque fui parte y me siento sucio porque me sucedió y me siento distinto con relación a las otras personas. Pero a la vez eras menor de edad y a la vez no tenías esa fuerza o ese poder para escaparte, para decir, porque de alguna manera estabas en un contexto amenazado o sutilmente amenazado, o con una mirada, con un gesto, con una palabra, con una indirecta. Entonces, una vez que te pongas de pie, eso desaparece. Pero todas esas emociones tan horribles van a ir desapareciendo con el tiempo. Pero lo que quiero ir ahora y es hablar con los adultos, con los ex luz del mundo y también con los hermanos de la luz del mundo y decirles que piensen en estas palabras que yo estoy diciendo, porque esto que lo cuento, lo hablo desde mi experiencia y fue terrible. Yo hoy, gracias a Dios principalmente, me siento muy feliz con lo que vivo, con lo que me pasa. Yo no vivo en una abundancia económica, pero lo que necesito siempre llega o siempre está. Si, como les decía hace rato, mi hermano decía que nunca iba a tener un auto 0 kilómetros. Lo necesitaba porque deseaba viajar, porque amo mi Argentina. Y bueno, pude comprarme un autito, un auto lindo, un auto moderno y 0 kilómetros con el que pude conocer gran parte de la Argentina con sus paisajes fantásticos. Bien, pero entonces digo, hermanos, escuchen esto que yo les digo, de que el daño que se genera a las víctimas es sumamente importante. Y ahora, si hay víctimas dentro de la Iglesia de la Luz del Mundo, claro que las hay. Si ustedes dicen ser 5 millones, ¿cómo no va a haber? Es obvio que hay. Y además, toda la dirigencia, la cúpula y los pastores y los ministros son seres humanos y pueden haber personas que tengan esta cuestión de violencia psicológica, que en realidad la persona que abusa es un psicópata. Y los psicópatas se esconden tras una máscara. Y es por ello que en la Iglesia Católica, por ejemplo, encontramos muchos abusadores sexuales a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque siempre el abusador sexual va a estar escondido con la mejor máscara. ¿La mejor máscara cuál es? La religiosa. Entonces son, digamos, son grandes blindajes. Los templos son grandes blindajes, las iglesias son grandes blindajes y máscaras, los puestos ministeriales. Allí se esconden muchas personas psicópatas
que ejercen este tipo de violencia, de abuso sexual a niños y adolescentes. Entonces, ¿qué debemos pedir a Dios si somos personas de fe, y a ustedes que son cristianos? ¿Qué debemos pedir? Y pedirle a Dios justicia. Porque yo me pregunto, ¿ustedes en qué creen? Ustedes creen en Dios. Entonces, toda creencia, tu fe, tu religión y tus cantos te tienen que llevar a Dios, a pedirle a Dios justicia. Quien sea agresor de víctimas, de niños y adolescentes por abuso sexual, tiene que responder ante la justicia. Y la justicia va a establecer en función de las evidencias y de las pruebas si corresponde una condena o no. Entonces tenemos que confiar en la justicia. Y para que estas cuestiones de abusos sexuales ya no sucedan más, hay que hablarlo y hay que dejar de negar, porque yo siento que muchos hermanos hacen esto, como que en la iglesia no pasa absolutamente nada, y eso es una negación muy fuerte. A mí me preocupa porque digo, ¿cómo serán ellos también en sus familias? También habrán problemas internos en las familias y tendrán ellos una fuerte negación. Si, por ejemplo, tienen un hijo que abusa de las drogas y hacen la vista gorda a los padres y niegan, no, mi hijo todo bien y todo, es negar algo malo que está sucediendo. Y entonces, y así se pasan los años y las vidas y las familias terminan destruidas. Lo mismo en una institución, negar que algo existe, incluso cuando hay víctimas, niños y niñas, adolescentes que están denunciando y negar, también lleva a la ruina y al fin de toda una institución y a la ruina y al fin de tu propia fe. Entonces, yo al hacer este canal, y voy a este tema específico que me trae hoy con ustedes, yo al hacer este canal, lo que busco en realidad es compartir mi experiencia y de alguna manera hacerles compartir el recapacitar. Ustedes junto a mí, yo junto a ustedes. Que todos recapacitemos sobre este tema de los abusos sexuales en la infancia y en la adolescencia. Hoy es Luz del Mundo. Antes ha sido la Iglesia Católica. Acá en Mendoza hay un juicio enorme que salió en los diarios de todo el mundo y no salió ningún feligrés católico a defender a los curas y decir que son intachables y honorables. No, porque entienden que son seres humanos como todos y que pueden cometer errores. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Se está esperando la sentencia del juez porque las pruebas han sido evidenciadas. Ahora, muy bien. Hoy le toca a Luz del Mundo. Se destapó crímenes de abuso sexual en la infancia. ¿Qué es lo que tendría que hacer un hermano de Luz del Mundo? Creo yo. Es esperar la sentencia de la justicia. Porque todos, incluso Nazón Joaquín, es un ser humano y está sujeto a cometer errores, equivocaciones o crímenes. Uno de los, creo que es el apóstol Pablo, dice que él luchaba por su salvación. ¿Qué significa luchar por su salvación? Que tenía que ir cada día, ir corrigiéndose, cada día ir tomando conciencia de qué aspectos tenían que mejorar. O sea, nadie tiene una salvación desde el punto de vista cristiano, nadie tiene una salvación garantizada 100%. Es una cuestión de crecimiento y evolución constante de día a día. Y entonces, todos feligrés, sean católicos, Luz del Mundo o cualquier institución religiosa, tienen que esperar la sentencia de un juez. Y hay que creer en la justicia. De mi parte, yo, Rafael Kolke, de mi parte, yo le creo a las víctimas, ¿sí? Y yo puedo decir por qué le creo a las víctimas. Porque primero, ustedes saben que, aparte de ser sobreviviente de un abuso sexual, también soy profesional de ciencias económicas y nos formamos también un poco en derecho. Y entonces yo he intervenido en juicios como auxiliar del juez y conozco las etapas procesales de un juicio y se asemejan bastante en todos los países. Y uno de los aspectos es que cuando hay una denuncia viene una etapa de audiencias y de pruebas y donde se tienen que producir las pruebas. Y como yo estoy interiorizado en el tema de los juicios de abusos sexuales, siempre van a haber un test psicológico. Y yo les garantizo
que un test psicológico, si alguien miente en que fue abusado sexualmente, es descubierto inmediatamente, porque las características y el fluir de la palabra que tiene una víctima de abuso sexual solamente lo puede tener una persona que ha sido víctima de abuso sexual. Se descubriría en un chasquido de dedos si una persona está mintiendo sobre un abuso sexual. Y por otro lado, otra de las pruebas que puede pedir el fiscal es que se le haga un test psicológico al agresor. En este caso sería Nason Joaquín. Acá en Argentina, por ejemplo, se le ha hecho a los curas, a monjas, se le ha hecho también a otras personas que han sido detectadas como pederastas. Y siempre se exigen un test psicológico y un test psiquiátrico. Y ahí se determina. Y acá, bueno, con un test simplemente rápido se identifica cuando una persona es psicópata, sociópata, esquizofrénico, o una persona prepotente, o si tiene narcisismo y si es abusador sexual. Estas cuestiones no se usan desde ahora, siempre se han utilizado en los juicios, y esto lo vamos a ver en el 2021 en los juicios. Entonces, es difícil que una persona, un menor de edad, se exponga a mentir. Yo no lo creo. No lo creo. Por eso yo estoy con las víctimas. Esa es mi opinión personal. Ahora, y además porque ya, no quiero hablar de esto porque se sienten muy heridos los hermanos, pero hay que decirlo. El juez, los fiscales, el fiscal, el agente del fiscal, el agente Stover, los jueces, todos han dicho que han visto los videos y en los videos han visto a Nason Joaquín con menores de edad. Entonces, ya está. Incluso esos videos fueron vistos por los abogados de Nason Joaquín y lo han dicho. Y entonces, listo. ¿Qué es lo que está tratando el abogado de Nason Joaquín? Decir que era consensuado, para que en vez de que sea un abuso sexual, sea en todo caso un delito, un delito que es menor a abuso sexual, porque eran adolescentes y no tenían menos de 14 años. O sea, desde todo punto de vista, Nason sí cometió los actos. Y esto es grave. Entonces, no tienes que negarte a replantear, no tienes que negarte a no mirar la información oficial. Yo no te digo que nos hagas casos a nosotros, que me hagas caso a mí, a los otros canales de YouTube de Ex Luz del Mundo o a los canales de noticias. Tienes que ir tú y acceder a la información directa de los expedientes del juicio y ahí te vas a dar cuenta de quién es Nason Joaquín y de cuál es la situación, que los videos existen, que los videos los vio el juez, lo vieron los abogados de Nason, lo vieron los fiscales, lo vieron los agentes. Por eso en Telemundo hay una entrevista que una periodista de Estados Unidos le pregunta a Silem sobre qué opina del video. Y él dice que no, que eso hay que esperar al juicio y todo, que ese video, y lo pone en duda el video. Y la periodista le dice, pero es el agente Stover de la fiscalía que bajo juramento está relatando lo que hay en el video. Es alguien que no puede mentir, porque ¿sabes los años de cárcel que le dan a Stover? Y además no tiene sentido mentir porque en unos meses más ese video lo va a ver el jurado. Y entonces, Silem tartamudea como nunca se vio. Claro, porque son más filosos los periodistas de Estados Unidos que los de México. Y tartamudea y trata de zafar de esa pregunta. Bien, bueno, entonces, es grave esto de, ¿cómo decirles? De esto que le sucede a la iglesia, a Luz del Mundo, porque esto nosotros, al menos desde mi parte y de las personas que me apoyan, otros es Luz del Mundo, no tenemos una guerra contra los hermanos de la Luz del Mundo. Yo no tengo una guerra contra ellos. Mi guerra es en todo caso contra los líderes corruptos, la corrupción, y no es uno solo, es un grupo. De ahí para abajo hay pastores, diáconos, obreros de buen corazón, y hermanos ni hablar. Hay muchos hermanos muy sencillos, de muy buen corazón. También hay personas que son fanáticas y son capaces de dañar, lastimar e insultar. Eso también es una realidad. Y no es mi guerra contra ellos.
mi lucha es a favor de las víctimas y a favor de que me parece una locura que ustedes no presten atención a la denuncia de las víctimas. Me parece muy grave, me parece, discúlpenme, pero me parece inhumano, totalmente inhumano. 1 de cada 5 niños sufre abuso sexual. Y sabemos de qué hablamos. Sé de lo que te hablo porque soy sobreviviente. Y de cada 1000 casos de abuso sexual contra niños, 999 quedan impunes. Es decir, 1 de 1000 se va a resolver en una corte. Los números son aberrantes, de niños que van a tener sus vidas destruidas para siempre. Porque aquel que lo silencia, luego su vida se encarrila quizás en vicios por la necesidad de querer ahogar ese dolor, se encarrila por destinos muy feos, o muchos terminan suicidándose, o porque terminan en depresiones muy fuertes. Por eso es necesario que se hable, que le creamos, que estemos con ellos y que puedan acceder a un tratamiento, al menos por un tiempo, hasta que se sientan bien y ya puedan tomar un buen destino en sus vidas y mejorar su calidad de vida. Pero, o sea, es terrible que no le creamos. ¿Dónde está la humanidad? ¿Dónde está esa emoción? Le pregunto a ustedes, hermanos de la luz del mundo, ustedes que son padres, o sea, pónganse, por favor, un segundo en el lugar de estas víctimas, de estas adolescentes, y todos aquellos que no han denunciado, porque son miles los niños que han vivido abuso sexual en la luz del mundo y que no van a, muchos de ellos quizás no hablen, ojalá hablaran todos, porque les digo, el hablar les va a traer sanación, y la justicia y una sentencia condenatoria sobre el agresor les va a terminar de sanar el alma y la emoción. Pero para eso hay que tomar ese coraje y esa fuerza de hacer la denuncia. Y el primer paso es acceder a un profesional de la salud. Tú solito que eres víctima, si eres ya mayor de edad, o acompañado de alguien de mucha confianza, que te acompañe a un profesional de la salud, un psicólogo o un médico psiquiatra, para que puedas exponer este tema y para que de alguna manera vayas tomando esa fuerza para hacer la denuncia que corresponde. Porque queremos a todos estos opresores, los queremos presos. ¿Por qué? ¿Por qué los queremos presos? Porque destruyeron tu vida, destruyeron mi vida, destruyeron la vida de miles de niños. Y además porque esas personas nunca cambian. Las personas que abusan sexualmente de niños lo hacen el resto de su vida. Y eso está comprobado científicamente. Entonces, es importante este tema de la denuncia. Y yo al hacer este canal previamente y hace años me vengo de alguna manera preparando. Cuando descubrí la felicidad genuina de la vida, cuando Dios me regaló la posibilidad de cruzarme en mi vida con profesionales que hoy son mis amigos, profesionales de la salud, gente maravillosa, y cuando descubrí la vida, dije, yo tengo que hacer algo, yo tengo que ser la voz de todos aquellos miles de niños que están silenciados y que hoy sienten el terror. Por eso he tomado como bandera esta causa de poder hablar, de decir sin miedos. A mí ya no me da vergüenza. Si el que tiene que sentir vergüenza es el agresor, es el opresor que está escondido bajo la máscara religiosa o bajo la máscara de ser un buen padre de familia. Yo no tengo vergüenza, soy libre y no tengo culpa respecto a estos temas. Entonces, me fui preparando y bueno, acá les muestro un certificado porque el gobierno de la provincia de Córdoba en Argentina hizo un ciclo de conferencias donde hablaron abogados, licenciados, hablaron psicólogos, hablaron sobrevivientes, hablaron médicos psiquiatras, y bueno, fueron bastantes horas, y bueno, esto fue en el mes de octubre, y yo estuve presente en estas conferencias y me fui instruyendo constantemente. También me he instruido en la lectura de libros de psicologías y también con mis terapeutas. Siempre me han elogiado porque desde muy pequeño tuve la conducta o la habitualidad de poder leer libros relativos a la psicología, a la psiquiatría, porque siempre me encantaron los temas de los misterios de la mente
y la conducta de las masas. Y entonces leía incluso libros de psicología desde pequeño. Y bueno, todos estos años que yo he sufrido y he despertado y he crecido, me sirvieron como experiencia, y estos cursos que yo he hecho relativo a la prevención del abuso sexual en las infancias y en las adolescencias me han permitido de alguna manera obtener palabras para poder compartir con ustedes. Por eso yo le digo muchas veces a las víctimas, y en este momento vuelvo a repetirles, es muy importante que ustedes, víctimas de abuso sexual, dentro de la Luz del Mundo u otra institución religiosa, es muy importante que ustedes, ese sea el momento de ponerse de pie. El primer paso es poder contarlo a una persona de mucha confianza, y luego que te acompañen a un psicólogo o a un psiquiatra, y que ese profesional de salud te vaya haciendo el acompañamiento. Y cuando te sientas listo y con la fuerza suficiente, hacer la denuncia que corresponde. Porque esa denuncia te va a sanar el alma, el corazón, y vas a ser premiado por Dios, porque estás diciendo una verdad. Con tu denuncia puedes frenar la agresión no solamente del líder de Luz del Mundo, sino quizás de otras personas que también cometen abuso sexual a menores de edad. Y con tu denuncia puedes poner un fin a ese sufrimiento que hoy estás viviendo en tu vida. Por eso necesitamos que denuncies. Pero no tiene que ser en cualquier lugar. El lugar en donde corresponde hacer la denuncia es en el CEDAC, el Centro de Denuncia y Atención Ciudadana en México. Acá está el número de teléfono. Y es importante saber que el Centro de Denuncia y Atención Ciudadana, el CEDAC, forma parte de la Fiscalía General de la República. Y esto es importante, ¿por qué? ¿Por qué tienen que llamar a esa línea telefónica y por qué tiene que ser el CEDAC y no otra institución? No la policía, sino el CEDAC. Porque ya todo lo relativo a la investigación de Nason Joaquín y de otros líderes de la secta La Luz del Mundo ya está encaminado. Hay un expediente y va a haber un juicio en proceso. Entonces, que la información sea directa a la Fiscalía General de la República, al CEDAC. ¿Sí? ¿Por qué a la Fiscalía? Porque la Fiscalía General de la República es la que llevaría a cabo un proceso o un juicio a nivel nacional, ¿sí? Así como las otras herramientas que ha recibido hace 2 semanas la Fiscalía de la Nación en relación a las denuncias que hizo la UIF. Entonces, ustedes tienen que comunicarse con la CEDAC cuando se sientan bien, cuando hayan podido ponerse de pie, me refiero a las víctimas o a un familiar, para denunciar. Incluso se pueden hacer denuncias anónimas. Esas denuncias anónimas, es decir, no solamente estaba Nason Joaquín, sino estaba tal líder con él y aprovecharon de menores de edad, esas denuncias también y en forma anónima pueden hacerse. Y toda esta información es de mucha ayuda para la Fiscalía, porque hay que ponerle un fin. Ahora, si la Fiscalía investiga y dice, bueno, esta persona es inocente, esta persona es culpable, bueno, pero uno ya cumplió, no solamente como ciudadano, cumplió como ser humano que protege a otro ser humano, a los niños, a los sobrevivientes. Por eso la importancia de hoy, como comunidad, como sociedad, tenemos que crecer, evolucionar, denunciar lo que está mal, y que un juez y con evidencias tome la decisión. Yo, en lo personal, quiero agradecer mucho a Dios, y siento que todas las pruebas del cielo siempre han sido para reflexionar, recapacitar y crecer como persona, y que esas pruebas del cielo que nos vienen sirvan para que uno pueda compartir con los demás el aprendizaje, el mensaje. Todos estos días se me ha venido un texto bíblico a la mente y me parece extraño porque ustedes saben que mi canal no es teológico y no es apologético. Yo no hablo es muy poco lo que hablo respecto de la doctrina de Luz del Mundo, porque yo hago un análisis más bien psicológico, sociológico o de derechos humanos.
pero se me ha venido un texto bíblico permanentemente a la mente. Y ese texto está relacionado eh, a unas frases de Jesús cuando habla de la iglesia. Y respecto a la iglesia dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y yo quiero decirle a los hermanos de Luz del Mundo, yo no tengo una lucha ni una guerra contra ustedes, porque he visto mensajes muy llenos de odio que me han dejado debajo de mis videos. Y yo digo, acá hay algo que se está malentendiendo. O si, sí sé que soy directo, pero yo he sido directo en relación a la cúpula de los del mundo y en relación a la violación de derechos humanos. Y bueno, he sido específico y directo en esos temas. Y eso, no hay nada que yo tenga contra los hermanos de Luz del Mundo. Y es más, estos videos me impulsan, o sea, me impulsa el hecho de hablar de temas vinculados, por ejemplo, en el último que hablé de Latinoamérica, nuestras características, y de cómo terminamos siendo terreno fértil para la manipulación, el robo y el maltrato psicológico, por una cuestión social, cultural, incluso genética. Pero yo no soy enemigo de ustedes. Mi objetivo, ya lo dije, es el apoyo a las víctimas y también el de alguna manera es desenmascarar a quien está cometiendo crímenes en la cúpula de la luz del mundo. Y desde mi postura y desde afuera y desde el conocimiento que puedo llegar a tener y con las herramientas que tengo, he ido haciendo estos videos sobre lo que puede ser lavado de dinero, los derechos que tendrían los hermanitos a acceder a la información de las ofrendas totales, a los estatutos, a los estados contables, a los balances, las características de Latinoamérica, y así he hecho muchos, estos videos que he hecho han sido en relación a esos temas, pero no hay algo personal mío en contra de los hermanos. Eh, yo primero le agradezco a Dios de cada día que pasa y de la libertad y el fluir que siento, y decirle a las víctimas que es posible, que la calidad de vida va mejorando, siempre con tu confianza puesta en Dios, tus esperanzas puestas en Dios, de lo que vas a hacer en tu vida va a ser para bien. Si existe ese compromiso de uno conquistarse día a día en el sentido de buscar la virtud, si existe ese compromiso de ofrendarlo a Dios, ofrendarlo a tu prójimo, si existe ese compromiso de que si tienes información respecto de Luz del Mundo, hacer la denuncia, Dios te va a premiar, porque estás ayudando a armar ese gran rompecabezas para ponerle un fin a crímenes. Entonces, si tú fuiste víctima de abuso sexual, sabes el dolor, el sufrimiento, la angustia y la depresión que incluso puede ser crónica y de por vida si no asistes a un profesional de la salud, sabes de lo que otros niños pueden ser víctimas. Entonces hay que ponerle un fin. Si crees que por ahí tu vida es un caos, el hecho de hacer una denuncia, van a venir lluvia de bendiciones para que tu vida cambie para bien. Yo estoy 100% seguro de eso, porque esa es la muestra de la verdad. Ese es amor al prójimo, el hacer una denuncia, y es salvar miles de vidas de niños que pueden llegar a ser agredidos bajo estos crímenes. Yo les agradezco mucho que pasen por mi canal. Si les gustó el video, que le den like y suscríbanse al canal. También hay una campanita para activar cuando yo subo un nuevo video. Les mando un abrazo gigante a todos mis seguidores, a todas las personas que me escuchan, a los hermanos de la Luz del Mundo y a todos, principalmente a los sobrevivientes. Muchas gracias y hasta la próxima.